Muy bien, pues de nuevo bienvenidos todos a esta clase del catecismo. Nos corresponde el día 15 del Señor, día del Señor número 15. Es decir, ya llevamos 15 semanas con este catecismo. Son 52 semanas, vamos 15, llevamos un muy buen avance y obviamente creo que hubo como tres o cuatro semanas que no hubo reunión porque o me enfermé o tenía viajes, pero llevamos un muy buen avance. Día del Señor número 15. Les agradezco a todos por estar sintonizados, por estar conectados, por estar participando. Les agradezco muchísimo. Alberto, por lo que comenta, entiendo, no vas a poder hoy participar ayudándome a leer textos, no te preocupes. Charlie, espero que sí puedas, los demás también. Los que no puedan, no se preocupen, no necesitan, ¿cómo se dice? No se necesita participar a la de a fuerza, ¿no? O sea, ustedes si pueden, si nada más quieren escuchar, no hay ningún problema, ¿ok? Gracias, gracias, vale. Y listo, bueno, entonces preguntas 36 a la 38. Recuerden, estamos en la segunda parte del catecismo. El catecismo está dividido en tres partes. La primera parte habla acerca de la miseria del hombre. La segunda parte trata de la liberación del hombre. Y estamos ahorita hablando acerca de Dios el Hijo. Preguntas de la 28 a la 51. Ya llevamos muy avanzado y estamos en la pregunta 38. Entonces ya nos faltan como 13 preguntas más para terminar esta parte acerca de Dios el Hijo. Y como ustedes saben, vamos a orar. Y como siempre, tengo una oración para iniciar. Esta oración es de la liturgia de Middelburg. Son oraciones antiguas. Estamos hablando de el siglo XVI y siglo XVII. Oraciones del siglo XVI y siglo XVII. Voy a leer esta oración y luego procedo a orar. Dios Todopoderoso y Padre Misericordiosísimo, nos sometemos humildemente y nos postramos ante tu majestad, pidiéndote desde el fondo de nuestros corazones que esta semilla de tu palabra, ahora sembrada en nosotros, eche raíces tan profundas que ni el calor ardiente de la persecución la haga marchitar, ni los espinosos cuidados de esta vida la ahoguen, sino que como semilla sembrada en buena tierra, produzca 30, 60 o 100 veces más, según lo haya ordenado vuestra sabiduría celestial. Amén. Señor, una vez más vengo y humildemente, con humildad, vengo delante de ti y de mis hermanos a darte las gracias una vez más por este día, por esta semana que pasó. Te pido hoy, con toda humildad, que Señor, me uses una vez más para poder compartir de tu palabra hacia mis hermanos, que no soy nadie, ni digno, ni superior a nadie para poder compartir de tu conocimiento, de tu sabiduría o de tu palabra. Pero, Señor, me propongo para ser útil para ti y ser útil para mis hermanos. Ayúdame, porque soy muy débil. Ayúdame, porque soy un ser humano con muchos fallos, pero que a pesar de mis fallas y eh, de mi falta de habilidad, Señor, tú seas el que hable al corazón de mis hermanos y que todos lleguemos al conocimiento de tu Hijo amado, que eso es lo que importa, que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, corresponde entonces la pregunta 36. Recordemos que estamos hablando o estamos de alguna manera desarrollando el credo, el que es conocido como el credo de los apóstoles. Este credo, se los voy a leer, se los voy a repetir, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Eso lo estudiamos hasta la semana pasada, acerca de que nació de la Virgen María. Hoy nos corresponde leer la parte que dice el credo: padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces vamos a leer de nuevo la pregunta 36, que dice así: ¿qué crees cuando dices que él padeció? ¿Qué quiere decir que él padeció? ¿Ok? Un segundo, que mis lentes estaban muy sucios y los estoy limpiando. Listo, ya veo bien. Entonces, ¿qué crees cuando dices que él padeció? Que durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al final de esta, soportó tanto en cuerpo como en alma la ira de Dios contra el pecado de la humanidad, para que, por sus sufrimientos, como el único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna y comprara para nosotros el favor de Dios, la justicia y la vida eterna. Amén. Vamos a leer entonces las escrituras que aquí están, que son 1 Pedro 2, 4 y 3, 18, Isaías 53, 12. Esa es la letra L. Entonces empezamos. Charlie, ayúdame por favor con 1 Pedro 2, 4. Y viniendo a él, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Amén. Hermana Carmen, ¿podrías ayudarme con 1 Pedro 3, 18? Buenas noches, sí, claro. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 1 Pedro 3:18. Amén. Y hermano Cristian, ¿podrás ayudarme con Isaías 53, 12? Por supuesto. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Wow, muy bien. Entonces, estamos leyendo esta parte que dice que durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al final de esta, soportó tanto en cuerpo como en alma la ira de Dios contra el pecado. Amén. Ahora vamos a leer la siguiente parte que dice que soportó tanto en cuerpo como en alma la ira de Dios contra el pecado de la humanidad, para que por sus sufrimientos, como el único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna. Hermana Dulce, ¿puedes ayudarme con 1 de Juan 2, 2? Sí, pastor. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amén. 1 de Juan 2, 2. Amén. Y por último, 1 de Juan 4, 10. Hermana Lupita, ¿puede ayudarme, por favor, con esa escritura? Sí, buenas noches. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amén. Muy bien.
Entonces, de nuevo leyendo, ¿qué crees cuando dices que Él padeció? Jesús no padeció, porque luego escucho ahí historias, videos, shorts ahí en YouTube de gente, incluso hasta el presidente de México, ¿no? Que todos ponen a Jesús como un hombre que fue, de alguna manera, sufrió lo que sufrió, el castigo, por a manos del imperialismo romano capitalista neoliberal, ¿no? Algo así. Siempre tienen todos que enseñar algo así extraño. Y entonces Jesús, porque él era un revolucionario o se oponía al status quo o porque hablaba cosas que al gobierno no le gustaban, es por eso que lo mataron, ¿no? Y entonces reducen a Jesús a un simple caudillo que murió solamente por sus ideales. Ese reduccionismo o esa manera de reducir la obra redentora de nuestro Señor es, no sé, hasta blasfémica, si lo puedo decir así. Porque cuando nosotros decimos que Jesús padeció en la cruz, no es que Él haya padecido porque dijo cosas que a alguien no le agradaron o porque hizo cosas que eran anticapitalismo, ¿no? Que repartió comida a los pobres, ¿no? O que era no sé, un caudillo antiimperialista, como luego lo dicen, no sé, presidentes de ciertos países, ¿no? No. Jesús padeció y decir que padeció quiere decir que soportó tanto en cuerpo como en alma, la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. Vean ustedes, Jesús en su cuerpo y en su alma, Él recibió en la cruz del Calvario, nosotros lo vemos en la cruz del Calvario ser crucificado y podríamos humanamente hablar acerca de qué significaba ser crucificado. Jesús no fue el único crucificado de su tiempo, entonces hubo muchos que pudieron padecer y soportar la misma agonía de la cruz romana, pero Jesús, por otro lado, no estaba solamente siendo crucificado, sino que Jesús estaba recibiendo toda la ira de Dios que nos merecíamos nosotros como seres humanos. Él recibió toda la ira de Dios y la soportó. Él padeció toda esa ira. Entonces, cuando ustedes hablen entre ustedes, prediquen el evangelio o estén hablando en la iglesia con algún hermano de su iglesia, de su congregación, cuando ustedes hablen acerca del padecimiento de Cristo, entiendan que no fue una mera muerte idealista, política o social, sino que en ese padecimiento Jesús recibió toda la ira de Dios y la soportó. De tal manera que todo lo que nos correspondía a toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último de los tiempos, la última persona que haya de ser salva, toda esa ira de Dios fue que Él la recibió, la soportó, la padeció, tanto en cuerpo como en alma. Bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué debía padecer bajo Poncio Pilato como su juez? Y la respuesta es, para que siendo inocente y aún así condenado ante un juez civil, nos libre del severo juicio de Dios que permanece sobre todos los hombres. Y vamos a leer primero Lucas 23:14 y Juan 19:4. Empezamos con Lucas
¿Cuál era? El que... Lucas 23, 14. Bien. Martín, ¿podrás leer, por favor, Lucas 23, 14? Sí, 3:14. Dice, y les dijo, me han presentado este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él. Lucas 23:14. Amén. Y Juan 19, 4. Hermano José, ¿puede ayudarme, por favor? Sí, sí, claro que sí. Juan 19:4. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Amén. Vamos con la siguiente parte. Entonces, leímos, para que siendo inocente y aún así condenado ante un juez civil, nos libre del severo juicio de Dios que permanece sobre todos los hombres. Ya leímos la letra N, ahora vamos con la letra O, Salmo 69, 4. Hermano Martín, papá, ¿puede ayudarme con Salmo 69, 4? Sí, más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que no robé. Uf, muy bien. Gracias, mi hermano. Creo que también Emanuel no puede leer ni Valeria, entonces yo voy a leer la siguiente parte que dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Isaías 53, 4. Y 2 Corintios 5:21, volvemos a empezar contigo, Charlie, ayúdame. ¿Cuál, perdón? Esta, donde está aquí mi puntito rojo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Muy bien. Entonces, la pregunta 37, ¿por qué debía padecer bajo Poncio Pilato como su juez? Para que siendo inocente y aún así condenado ante un juez civil, nos libre del severo juicio de Dios que permanece sobre todos los hombres. Entonces entendemos que Poncio Pilato, según las escrituras que leímos, tanto en Lucas como en Juan, Poncio Pilato lo absolvió. Es decir, según lo que leímos, Poncio Pilato dijo, no encontré ninguna culpa en Jesús. Las siguientes escrituras nos hablan acerca de que Jesús padeció, ¿sí? Jesús padeció en la cruz, ¿sí? Él padeció por nosotros para pagar por nuestras culpas. Ahora, ¿pero por qué? Y nada más quiero dar ahí una pequeña explicación de el por qué tuvo que pasar esto. Cuando nosotros leemos la ley, en la ley ceremonial, Dios exigía que, por ejemplo, para la Pascua o para la festividad de la redención, que es, la Pascua es más o menos marzo, abril, y la fiesta de la redención era más o menos por septiembre, por estas fechas, se tenía que sacrificar a un cordero. Este cordero tenía que tener ciertas características, no mayor de un año, blanco, completamente blanco, sin ningún pelo de color, ni negro ni ningún otro color, blanco completamente, sin ningún hueso roto, ¿sí? Y un cordero, el mejor cordero, ¿ok? Se tenía que sacrificar al mejor cordero, es decir, no un cordero flaquito, ni maltrecho, ni, ay, el que venga, ¿no? Sino tenía que cubrir
ciertas características. Y estas características que acabo de mencionar tenían que ser evaluadas por un auditor, si lo podemos decir así. Es decir, alguien que recibiera el cordero, lo revisara en su totalidad, primero, que fuera de la edad, ¿no? Y pues la gente que trabaja con animales sabe medirle la edad a los animalitos, ¿no? Dicen, sí, este es más o menos de 1 año, ¿no? Luego lo revisaban minuciosamente en todo su pelaje, que no tuviese ningún pelo negrito, ni uno solo. Tenía que ser blanco en su totalidad. Y otra vez que le revisaban que no estuviera enfermo, que estuviera sanito, que estuviera pues gordito, que fuese de buen ver, y que ninguno de sus huesos estuviera quebrantado, roto, que no estuviera, que no cojeara. Todo eso revisaban. Y una vez que lo revisaban, declaraban que ese cordero era perfecto. Perfecto para el sacrificio, tanto de la Pascua como de la fiesta de la redención. Por lo tanto, Jesús tenía que pasar por la misma revisión a través de un juez civil. Y cuando Pilatos, de alguna manera, auditó, revisó a Jesús, él como juez salió a decir al pueblo de Israel, no encuentro ninguna falla en su cordero, no hay ninguna falta, es un cordero perfecto. Por consiguiente, este cordero perfecto era digno de ser sacrificado por nuestros pecados. Entonces, en la ley de Dios, por eso cuando Jesús les reclamaba constantemente a sus discípulos, cuando él decía, tengo que padecer, morir y resucitaré al tercer día. Cada vez que decía eso, sus discípulos decían, no, ¿por qué dices eso? O sea, eso, no pienses así de ti, le decía Pedro, ¿no? Y sus discípulos en el camino de Maús decían, es que creímos que él era el Mesías, creímos que él era el Cristo y lo mataron, ¿no? Y Jesús les decía, ¿cómo son tardos de corazón y no entienden que según la ley, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tenía que padecer como el Cordero que se usaba tanto para la Pascua como para la fiesta de la redención? Porque Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Bien, pregunta 38 y última de este día. ¿Pero tiene alguna importancia que él haya sido clavado en la cruz en vez de haber padecido alguna otra clase de muerte, como el apedreamiento, ¿sí? Como el desbarrancamiento, que todas estas formas de matar las intentaron sobre Jesús? Varias veces lo intentaron apedrear y varias veces lo intentaron desbarrancar. Tal vez nada más una, la que encontramos en Lucas 4, cuando en Nazaret lo intentaron desbarrancar. Pero bueno, de nuevo, ¿tiene alguna importancia que él haya sido clavado en la cruz en vez de haber padecido alguna otra clase de muerte? Sí, es importante, porque por ello se me asegura que él tomó sobre sí la maldición que estaba sobre mí, pues la muerte de cruz era maldita de Dios. Y vamos a leer la letra P. Entonces, Charlie me ayudó en la anterior. Hermana Carmen, ¿me puedes ayudar, por favor, con Deuteronomio 21:23? Sí, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Deuteronomio 21:23. Gracias. Y hermano Cristian, por favor, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, Él cargó sobre sí la maldición de la ley, la ira de Dios, de nuevo.
todas las leyes de Dios, toda la ley en conjunto, toda la ley de Dios, tiene una consecuencia, tanto física, moral, ¿no? Y espiritual. Entre ellos, por ejemplo, que la misma ley dice, maldito todo aquel que no cumpla un solo mandamiento de esta ley. La ley lo único que nos enseña, en palabras de Martín Lutero, en palabras de los catecismos de Westminster u otros, en palabras del mismo Pablo, la ley solamente nos muestra cuán miserables somos nosotros, porque no podemos cumplir ningún mandamiento de Dios, no podemos. Nuestra carne se opone a Dios, nuestro corazón no busca a Dios, nuestra lengua solo habla mentiras, veneno de áspides hay en nuestra garganta, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y debido a eso, la maldición de la ley está sobre nosotros. ¿Y cuál es esa maldición de la ley? Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la maldición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo que está muerto, como dice Hebreos 6, está pronto a ser quemado. ¿Sí? Sin embargo, nuestro Señor Jesús decidió cargar, porque de nuevo, maldito todo aquel que no cumpla ni un solo mandamiento de toda esta ley. Y Jesús, que vivió una vida perfecta, completamente perfecta, él cumplió toda la ley de Dios, como él lo dijo, no crean que he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla, ni una jota, ni una tilde pasará, yo cumpliré toda la ley. Jesús cumplió toda la ley, pero fue colgado de un madero. Y al ser colgado de un madero, él recibe la maldición de Dios. Y por esa maldición, que es, como lo dice aquí, el colgado es maldito de Dios. Por esa maldición, toda la culpa del incumplimiento de la ley, que es de nosotros, realmente no es de él, se le es cargada sobre sus espaldas. Y así es como él, con toda la culpa que es de nosotros, que nos corresponde a nosotros, el bendito de Dios, por nosotros se hizo maldito. ¿Sí? Él se hizo maldito, se hizo maldición por nosotros. Vean ustedes qué grande amor de nuestro Dios al entregar a lo que más amaba, al entregar al bendito de Dios para que por nosotros se hiciera maldito. Este es el gran amor. Entonces, cuando nosotros hablemos del padecimiento de Cristo, cuando ustedes tengan en su mente, cuando escuchen ustedes acerca del padecimiento de Cristo, recuerden que no solamente fue una muerte dolorosa humana, sino que toda la ira de Dios fue sobre de él. Lo que a nosotros nos correspondía. Hay un canto muy bonito, creo que ahí está Kim, y creo que se llama el bendito intercambio. No sé cómo se llama Kim. Pero existe un canto muy bonito que habla acerca de ese intercambio en la cruz, donde todo lo que yo tenía que sufrir, el dolor, la muerte, el pago de la maldición, Jesús lo toma. Jesús toma esa maldición y la carga y me entrega la bendición. Y Jesús me entrega la bendición. Entonces,
Él cargó con toda la maldición, pero a nosotros nos corresponde lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. A Él le tocó toda la maldición y a nosotros nos está tocando toda la bendición. Esto es, o sea, digno. Por eso es que en los cantos de Apocalipsis dice el coro celestial que digno eres tú, oh Dios, dice, y digno eres tú, Cordero, porque de toda sangre, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, has comprado un pueblo para nuestro Dios. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Digno es el Cordero. La verdad es que no podemos decir menos que ese cántico hermoso. Digno eres tú, oh Cordero, de abrir los sellos. Digno eres tú, Cordero de Dios. ¿Ok? Bien, con eso terminamos el día de hoy. Rapidito, el día de hoy. Y terminamos con esta oración de Juan Calvino. Concédenos, Dios Todopoderoso, que así como nos recuerdas constantemente en tu palabra y nos has enseñado con tantos ejemplos, que no hay nada permanente en este mundo, sino que las cosas que parecen más firmes tienden a arruinarse y caen instantáneamente y se desvanecen por sí mismas. Cuando con tu aliento sacudes tu fuerza en la que los hombres confían, concédenos que nosotros, estando realmente subyugados y humillados, no confiemos en las cosas terrenales, sino que elevemos nuestros corazones y nuestros pensamientos al cielo, y allí fijemos el ancla de nuestra esperanza, y que todos nuestros pensamientos permanezcan allí hasta que al fin, cuando nos hayas guiado a través de nuestro curso en la tierra, seamos reunidos en ese reino celestial que ha sido obtenido para nosotros por la sangre de tu Hijo unigénito. Amén. Me salté directo a esta oración sin preguntarles si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, Alberto. Yo quería comentar que, bueno, a mí, a lo mejor puede que ya pasó, ¿no? Pero, o sea, me recuerda mucho lo que decías que, ¿por qué padeció? La parte que nos dice en Romanos 8, Ujú. porque por cuanto era imposible para nuestra carne, Amén. entonces Él se convirtió en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿no? Ujú. Y entonces ahí condenó el pecado. Entonces, Amén. pues sí, ¿no? Porque nosotros en nuestra carne nunca podíamos haberlo cumplido, y cuando dice ahí que lo hizo en semejanza y a causa, que ahí lo hizo, pues a mí me recuerda también la otra parte en la palabra que nos dice, ¿no? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿no? Entonces, Amén. fueron pues, para mí eso me vienen. A la Nadie pudo cumplir en el Antiguo Testamento la ley. Entonces, Él es el único. Y por Amén. eso se hizo carne, para que pudiéramos nosotros poner nuestras manos sobre Él y decir, este es el Cordero que quita el pecado de mi vida o del mundo. Amén. Amén. Gracias, Alberto. Hermano José, adelante. Buenas noches, pastor. Pues yo solo quería mencionar que me llamó mucho la atención la analogía o la perspectiva que usted mencionaba, cómo los judíos preparaban al cordero y preparaban que fuera sin mancha alguna, y cuando regresan de juzgar, por así decirlo, a Jesús y regresan a decir de que no habían encontrado mancha en Jesús, como este contexto es el mismo en cuanto al cordero, me marcó mucho, nunca lo había visto de esa perspectiva. Gracias por compartir. No, hermano. Y la verdad es que a mí o sea, esta enseñanza acerca de la ley y nuestro Cordero, que es Cristo, la verdad es que es de las cosas que más me emocionan, ¿no? O sea, me hacen derramar una que otra lágrima
Porque al Así encontrar es. al Cordero Perfecto, ¿qué corresponde? Bueno, ya encontré el Cordero Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Matarlo. Es bastante Ten- emotivo, Tengo la piel chinita solo de oírlo. Gracias por ¿verdad? el comentario, pastor. No, gracias a ti, mi hermano. ¿Alguien más? Muy bien. Si no, pues ya leí la oración, pero no he terminado de orar por ustedes, ¿no? Señor, te agradezco, así como dice mi hermano Emanuel, como niños, hoy nos hemos hecho como niños para aprender de ti. Y como tú oraste, Señor Jesús, te agradezco, Padre, que esto lo reservaste a los sabios, a los entendidos, para entregárselo a los niños. Te doy gracias, Dios, que me hayas permitido poder expresar tu santo evangelio, el cual transforma nuestras vidas, nos cambia, nos enternece nuestro corazón y nos demuestra que has quitado el corazón de piedra y has puesto el corazón de carne para que tu ley habite en ella y tu Espíritu Santo nos guíe. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que hoy recibimos tu palabra y nos llenes aún más de tu Espíritu Santo y que podamos cumplir con tus mandamientos, que no son gravosos. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Créanme que estoy ahorita llorando. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias a noches, usted, bendiciones. pastor. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas Bye. noches, pastor. Muchas gracias. Gracias. Bye.